Bendiciones, mis hermanos. Soy Joe Sánchez. Si no me han visto, toco el piano acá de vez en cuando y me toca compartir con ustedes la palabra de hoy. Gracias a todos por sacar de su tiempo y estar acá con nosotros, y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros hoy, ¿no? Entonces, vamos a arrancar para aprovechar el tiempo. Voy a arrancar con una escritura bíblica que vamos a encontrarla en Proverbios 3. Vamos a abrirla acá. Estoy usando la tecnología. Esperamos que no vaya en contra mía. Por si no nos conocen, mi esposa está sentada por allá atrás y a veces si escuchan a un niño gritando y eso, ese usualmente es el mío, ahí está. Así que ya saben que ese es el niño mío gritando por ahí. A veces tratamos de, los otros dos están allá con los niños. Y bueno, vamos a arrancar. Quiero dar lectura rapidito a Proverbios 13. Voy a leer del 1 al 7, si me lo permiten. Proverbios 3, del 1 al 7. Ahí está. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Oremos. Padre, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, te alabamos, te necesitamos, te buscamos y te presentamos este tiempo, mi Señor amado. Padre, úsame para ser instrumento de lo que tú quieres decir, de lo que necesitamos escuchar, mi Señor amado. Y te pedimos que abras nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestros entendimientos, para poder recibir esa palabra que cambia vida, mi Señor amado, que cambia rumbos, que hace cambios en nosotros, mi Señor. Te presentamos desde ya, mi Señor amado, este santuario con esta congregación, mi Señor amado, y te pedimos, Padre, queremos escuchar de ti, necesitamos de ti, papá. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse, gracias. Mis hermanos, en el año 1603, el imperio inglés era posiblemente el imperio número uno, era muy reconocido, era muy fuerte. Su reina, la reina Isabel, había fallecido en ese mismo año. Y ese imperio inglés habían varios países, Escocia, Irlanda. El imperio tenía en sí mucho dominio, pero la reina había morido en el 1603. Y en el 1603, a pesar de que el imperio era fuerte, había mucho avance tecnológico, había mucho avance militar, había mucho avance literario. En esos tiempos estaba William Shakespeare. La parte religiosa, la parte espiritual, tenía diferentes problemas, no estaba tan sólida. Entonces, cuando la reina muere en el año 1603, deja en ese reino algún tipo de situaciones, y la mayor, no había una Biblia. No había un libro, un volumen como nosotros lo conocemos, como nosotros lo tenemos. Había muchas versiones diferentes. Había una versión latina, había una versión de algunos libros en griego, algunos de los profetas estaban traducidos, pero no había una consistencia. No había un libro en donde la iglesia pudiera decir: este es el único libro, esto es lo que vamos a usar. Y cuando la reina muere, deja ese problema ahí. ¿A quién le toca? Le toca al rey Jacobo I, que en inglés es el King James. Yo se lo he escuchado, pero tuvo un impacto grandísimo. El King James era escocés de nacimiento, pero por la situación de la realeza y las reglas de a quién le toca a qué, al rey le tocó seguir el trono. Cuando el rey se mueve a Inglaterra, porque tiene que dar vida a su reinado desde la capital, ¿no? Desde Inglaterra. Cuando él se mueve a este lugar, él se da cuenta de la situación que hay. El rey no era muy querido, el rey Jacob, King James, no era muy querido porque los ingleses decían: este no es inglés, este es un escocés que está usurpando el espacio.
Pues entonces el rey, el nuevo rey, dice, hay algo que hacer, necesitamos hacer algo. Él no era una persona necesariamente muy espiritual. Él no era una persona muy querida. De hecho, hay un sinnúmero de dudas y cosas hay un sinnúmero de dudas y cosas donde mucha gente piensa que él tenía una vida oscura, este rey. Él no era muy querido, pero en una iluminación del Padre, el rey decide hacer algo, ¿no? Y aquí entro, ese es el enemigo. El tema que vamos a hablar es una simple decisión, pero con un gran resultado. Este rey, una simple decisión, pero con un gran resultado. Este rey decide hacer algo. Este rey decide reunir a más de 200 eruditos, a más de 200 traductores, a más de 200 estudiosos, religiosos, filósofos, para ahí hacer un solo libro, para hacer una Biblia. Entonces en el año 1604 este rey decide hacer eso y viene y hace estas reuniones y comienzan en el 1604 todos estos líderes espirituales de diferentes denominaciones comienzan a reunirse y comienzan a coger todas las traducciones que hay, comenzaron a coger todos los escritos de la Biblia y empezaron verso por verso a traducirla. Empezaron por verso. Recuerden, en este tiempo está William Shakespeare, empezaron verso por verso, cómo se dirige, cómo se escucha tal cosa. Dios es mi padre, Dios es mi jefe. Empezaron a ver verso por verso. Mis hermanos estuvieron 7 años, hasta el año 1611. Y en el año 1611 deducen y promueven y presentan la King James Bible, la King James Version. La Biblia King James cambió todo. Gloria a Dios. Entonces, en ese momento, amén, en ese momento ya no habían diferentes libros, había un solo libro que lo promovía el rey. Entonces, el rey a la iglesia protestante, a la iglesia católica, le dijo, este es el volumen que vamos a usar ahora. Y esa Biblia, mi hermano, era un gusto leerla en esos tiempos, porque era como una obra literaria. Era algo que la gente quería leer. Entonces, un rey que no era necesariamente creyente, que no era necesariamente cristiano, que seguía, tomó una decisión porque se dejó llevar, yo pienso que por el padre. Él habrá pensado por otras cosas, algo político, algo estratégico. Tomó una decisión, mis hermanos, y en el 1611 imprimen esta Biblia que hasta el sol de hoy nosotros usamos. Millones de personas, billones de personas fueron cambiadas por esa decisión. Mis hermanos, nosotros vivimos una vida llena de rutinas, ¿no? Nos levantamos normalmente a la misma hora, ¿no? 5 o 6 de la mañana. Si hay niños, hay que hacer desayunos, hay que preparar merienda. Si hay que hacerse el pelo, yo no me lo hago mucho. Normalmente hago y quedé. Si hay que ir al gimnasio, algunos vamos, no todos vamos. Si hay que cocinar, si hay que manejar, si hay que hacer diferentes cosas. Tenemos una rutina, vivimos una rutina. Nos metemos en el carro, vamos a manejar, llegamos al trabajo. Tenemos una rutina, mis hermanos, pero cada decisión es importante y cada parte de esta rutina conlleva una decisión. Mira lo que acabamos de leer. Hijo mío, no te olvides de mis instrucciones y que guarde tu corazón mis mandamientos. Entonces, en cada parte de esta rutina tenemos decisiones que tomar y cada decisión es importante, mis hermanos. Una pequeña decisión, pero con un gran resultado. Si decido irme por este lado, tal vez evito un accidente. Si decido levantarme más temprano, tal vez mi jefe me va a ver de mejor manera. Pero cada decisión, por pequeña o grande que sea, tiene un gran resultado. Entonces, si yo soy, por ejemplo, si yo soy un ganadero, si soy un granjero, si soy un obrero y no me levanto, por ejemplo, a tiempo, pues tal vez no afecta a mucha gente, ¿no? Pero cuando pasa en común, cuando pasa en grupos, cuando yo dejo de hacerlo y mi vecino deja de hacerlo, entonces empiezan a afectarse la comunidad, empiezan a haber diferentes problemas. Yo les quiero presentar 5 ejemplos, si llegamos a ellos, 5 ejemplos diferentes, mis hermanos, de lo que la Biblia nos habla en cuestión de tomar decisiones, porque la Biblia es un manual de vida y la Biblia nos enseña y la Biblia nos ayuda a tomar decisiones, por más pequeñas que sean, por más grandes que sean. Entonces es nuestra responsabilidad buscar la Biblia. Es nuestra responsabilidad buscar a ver qué tiene el Padre. Es nuestra responsabilidad tomar decisiones saludables, tomar decisiones educadas, para que entonces podamos mirar la respuesta, podamos mirar los resultados y no tengamos que decir, ay, qué mala decisión tomé. Claro, hay excepciones, no, pero mire,
Si nosotros somos similares a las personas y los personajes de la Biblia, entonces yo creo que nos vamos a identificar. El pastor al comenzar mencionó a Abraham y mencionó a Daniel. Yo voy a mencionar a ellos también. Pero yo les quiero presentar a Abraham, mis hermanos. La historia de Abraham, o Abraham, después fue el nombre, le cambió a Abraham. La historia de Abraham comienza en Génesis 12. Y la Biblia menciona, mis hermanos, acuérdense que estamos mientras escuchamos esto y pensamos en decisiones. Vamos a pensar en qué me toca hacer, cómo lo hago, dónde busco los resultados. Abraham, mis hermanos, por lo que habla la Biblia, era un hombre pudiente. Era un hombre que tenía dinero. Tal vez en ese tiempo no había dinero en papel, tal vez no había moneda, pero había dinero. Habían propiedades, habían pertenencias, había ganado, habían esclavos, habían pertenencias que decidían cómo estaba tu posición en estatura de lo económico, ¿no? Y Abraham era un hombre económicamente poderoso. En el capítulo 12 de Génesis, el Señor le dice a Abraham, como dijo el pastor, coge tu gente, coge tu legado, coge tu pertenencia y vete. Y coge a toda tu gente. Bueno, coge a toda tu gente. El pastor mencionó 300 personas. Y si eran 300 hombres más sus esposos y hijos y su ganado, había mucha gente. Pero cuando Abraham dijo, vámonos, esa gente, ¿qué hizo? Vámonos. Y se fueron. No lo cuestionaron. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que Abraham era una persona que pensaba en sus decisiones. La Biblia nos habla que Abraham era un buen líder. Una persona que cuando decidía tenía un plan. Una persona que cuando había tomado una decisión es porque se había metido con la persona que él creía. En ese tiempo él no necesariamente creía en el Dios de los hebreos. Él comenzó la raza hebrea, de hecho. Pero la Biblia habla de que él era el padre de la fe. Y en esa fe, en ese momento, cuando Abraham, el Señor le dijo, levántate y vete, su gente lo siguieron. La Biblia no habla de que forcejearon, de hecho lo siguió un primo, lo siguió unos familiares. La Biblia no habla de que Abraham le dijeron, no, mi hermano, que yo no voy para allá. No, mi hermano, que yo no creo en ti. No, su gente le siguió. Entonces, ¿qué sucedió con Abraham? Abraham se fue para el sitio donde le dijo el Señor y llegó a ese sitio. Allá en algunos lugares hizo casa, hizo diferentes cosas. En alguna parte, y por tiempo limitado no les puedo hablar de toda la historia, pero en algún momento específico, hermanos, en Génesis 16, en Génesis 15, el Señor le dice, te voy a dar un hijo. Recuérdense que estamos pensando en decisiones, piensen en las decisiones y cómo tomamos decisiones. Estamos hablando del padre de la fe y estamos hablando para la religión judía y islámica es uno de los hombres más importantes. Estamos hablando de una persona muy importante y cómo tomamos sus decisiones. En Génesis 15 el Señor le dice, a ti y a tu esposa Sarai te voy a dar un hijo. Y en Génesis 16 parece que la situación se estaba cogiendo un poquito lenta y la situación estaba un poco problemática. Y Sara, la esposa de Abraham, le dice, ¿sabes qué? Yo sé que el Señor nos dijo que debemos tener un hijo y que nos va a dar un hijo, pero ya yo estoy vieja y yo no necesariamente puedo, tal vez, le dice, estoy parafraseando, ¿no? Está en Génesis 16, ¿por qué no te encuentras con mi criada? Le dice Sara. Miren, mis hermanos, Abraham dice, en Génesis 16:2 dice, Abraham le hizo caso a las palabras de Sarai. El hombre con toda su educación o con todo su conocimiento, el hombre no dijo no titubeó, el hombre dijo no, pero vamos a pensar. No, el hombre dijo, ok, yo me voy a encontrar con tu criada. Y se encontró con su criada. ¿Qué proceso de decisión había ahí? Muy poco, mis hermanos. Si la Biblia nos dice ahí que no se aparte de ti la misericordia, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos. No te apoyes en tu propia inteligencia. Eso lo que está diciendo es siempre busca de mí. Siempre busca de mí. Siempre busca de mi palabra. No sabes qué vas a hacer hoy, busca de mí. Vamos a tomar decisiones basadas en lo que la Biblia y basadas en lo que el Señor nos quiere dar. Sí, mi Dios. Mis hermanos, cuando Abraham se encuentra con Sara y tienen a ese hijo que se llamó Ismael, tal vez ustedes no saben, pero miles de años después, Ismael y su descendencia son los árabes. Y los árabes son los que están en contra de Israel. Siempre los árabes son los hermanos de Israel y son los que están en contra de Israel. Entonces, una decisión
de un patriarca, una decisión de un hombre tan importante, llevó a que toda una generación, a que toda una nación estuviera en contra del pueblo escogido de Dios. Todavía hoy. Una decisión no acompañada de estudios, no acompañada de pensamiento, una decisión pequeña en el momento, ¿no? Pero una decisión con un gran resultado. Entonces, si yo trabajo vendiendo camiones, si me toca vender camión y me toca decirle tal vez a un cliente, este camión está muy bueno, está a buen precio, te lo recomiendo, y yo realmente no he estudiado cómo está ese camión y eso, tomo una decisión rápida por hacer una venta, el camión termina mal, el cliente vuelve donde mí, me trae problemas, es una pequeña decisión por salir de un apuro, tal vez por quedar bien delante de alguien, me dejo llevar por lo que es mi medio ambiente, por lo que me dice no necesariamente mi familia, porque mi esposa es una buena consejera. Pero si me dejo llevar, mis hermanos, por el apuro, por el momento, entonces mis decisiones son pobres. Y las pobres decisiones pueden tener unos resultados increíblemente grandes. Entonces, si miramos la vida de Abraham y miramos esa simple decisión, claro, después Abraham, el padre de la fe, tuvo su hijo, tuvo sus nietos, entonces después de ahí salieron las 12 tribus, sucedieron muchas cosas buenas por la decisión buena que él tomó de levantarse y de seguir. Pero una mala decisión, una pequeñita decisión, que era, ante lo que podemos entender acá, en esos tiempos era aceptado que él se encontrara con la esclava de su esposa, era completamente aceptado, pero no necesariamente lo mejor. Y podemos verlo ahí. De la misma manera, mis hermanos, les quiero presentar el segundo ejemplo, y es Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. La historia de Moisés comienza en Éxodo. Todos conocemos la situación de Moisés, en donde era un niño hebreo, lo tiraron. Todos conocemos, hemos visto las películas, aunque no siempre completamente verídicas, pero conocemos la historia. Fue recogido por un miembro de la realeza, ¿no? La hija del faraón. Moisés crece en la casa real. Moisés se da cuenta de que las cosas no están bien y se va, ¿no? Se encuentra por ahí en otro lugar. Moisés regresa después que escucha la voz de Dios. Primero, mis hermanos, cuando el Señor le habla a Moisés, la zarza, en la rama, ¿cuántos pensamos de que si nosotros no tenemos un corazón listo o un corazón presto para el Señor, vamos a realmente escuchar lo que el Señor nos quiere decir en ese momento? Si el Señor me dice a mí ahora mismo, patea el piano y quiero que caiga al piso, ¿tengo yo el corazón de escuchar al Señor y hacerlo? ¿Voy a tomar la decisión realmente de hacer algo tan ilógico? Moisés lo hizo en ese tiempo. Tuvo ese corazón y se fue. El Señor le dice, saca tu pueblo, estoy parafraseando, resumiendo, estamos en Éxodo, y le dice, vete, ayúdame a sacar a este pueblo, sácalo de aquí, que tengo un lugar donde abunda la leche y la miel y lo voy a llevar. Y Moisés tomó la decisión de decir, sí, yo voy a hacerlo, y fue y lo hizo. El pueblo de Israel, mi hermano, se quejaba tanto. El pueblo de Israel era un pueblo en donde nada les hacía bien, nada era suficiente para este pueblo. El número 20, el Señor los tiene ya dando vuelta en el desierto a Moisés, a su gente, un promedio de 3-4 millones de personas posiblemente. Imagínense la isla de Puerto Rico, que tiene 3 millones de habitantes, 3.5, imagínense a toda esa gente comiendo todos los días, tomando todos los días en medio del desierto. Entonces el Señor le dice, sigan que yo los voy a llevar, sigan que yo voy a llegar. Hubo un momento en donde el pueblo de Israel, número 20, le dice, estamos cansados de esto. Tenemos hambre, tenemos sed y nos hubiésemos quedado como esclavos. Comiendo lo que comíamos y pasando necesidades, pero comiendo. Entonces él le dicen, tenemos sed, necesitamos, número 20, necesitamos que nos consigas un lugar para tomar agua. Le dice este pueblo ingrato a Moisés. Y el Señor, Moisés le dice al Señor, Padre, ahí está la oración, en el número 20 le dice, Padre, esta gente me está volviendo loco ya. Ya yo no aguanto. Por favor, consíguele agua a esta gente.
para yo poder seguir, porque ya yo tengo 100, 120 años, Moisés duró 120 años y Moisés, dice la Biblia que a los 80 años fue cuando sacó al pueblo prometido. Entonces estamos hablando de 80 años. ¿Quién tiene cerca de 80 años aquí? ¿Quién se imagina comenzar a caminar en el desierto a los 80 años con un pueblo que no quiere seguir las instrucciones? Y la gente le dice, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos sed, y hubiese sido mejor quedarnos allá, porque allá por lo menos teníamos que comer. Y Moisés va delante del Padre con Aarón y le dice, Señor, consíguele agua a esta gente. Estamos hablando de decisiones, mis hermanos. Estamos hablando de tomar decisiones en momentos precisos, en momentos apresurados, en donde una pequeña decisión puede cambiarlo todo. Una pequeña decisión. Y no tiene que ser una decisión para algo grande. Yo puedo decidir no mirar y caminar y caerme. Romperme algo, Dios no lo quiera, y esa fue una pequeña decisión. El Señor le dice a Moisés, Éxodo 20, número 20, le dice, ok, vamos a darle agua a esta gente. Llévalos a una peña, llévalos a una piedra, y yo les voy a dar agua. Tú vas a pedirle a la piedra, tú vas a hablarle a la piedra, y la piedra va a dar agua. Y vamos a saciar a sus animales, vamos a saciarlos a ellos, y vamos a hacerlo así. Pero la gente estaba, como dicen los boricuas, dale que tal, que tenemos hambre, dale que tenemos sed, dale que el ganado, dale que esto. Y Moisés, mi hermano, Moisés ya no aguantaba. Moisés estaba cansado, como sucede a veces a mí, con los niños. Papá. Ok. Cuando llegaron allá y le dicen a Moisés, ¿dónde está el agua? Moisés, yo quiero que ustedes saben quién es Sammy Sosa. Yo no soy pelotero, pero ustedes saben quién es Sammy Sosa, ¿verdad? El bateador tremendo. Yo quiero que usted se imagine a Sammy Sosa así, preparándose para batear la bola, con un bate. Cuando Moisés llegó a la piedra, mi hermano, Moisés cogió el bastón que tenía y estaba tan cansado. Una decisión, Moisés cogió ese bastón y le hizo así, y le dio dos bastonazos le dio, y la piedra dio agua. Y la gente dijo, oh Moisés, qué grande tú eres. Y el Señor dijo, te dije que la hablaras. Por cuanto no la hablaste, por cuanto no me escuchaste y por cuanto decidiste hacer lo que quisiste, no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés caminó 40 años para llegar a esa tierra prometida, mis hermanos, con una gente ingrata que no querían escucharle, que no querían seguirle, pero él tenía ya en la meta, voy a llegar a la tierra prometida, vamos a la tierra prometida. Una pequeña decisión, en un momento apresurado, mis hermanos, coge ese bate de Sammy Sosa, le da 2 batazos a esa piedra y toman agua. Pero el hombre no entra a la tierra prometida, la ve de lejos. Y ve lo que pudo haber sido cuando entraba, pero no entró, mi hermano. Una pequeña decisión, pero cuando nosotros no estamos calculando nuestras decisiones basadas en la Biblia, entonces estamos, cuando yo llegue, yo le voy a dar esa piedra. Cuando se le olvidó, Señor, ayúdame. Se le olvidó, Señor, que tu palabra dice que tenga paciencia. Señor, que tu palabra dice que no me apoye mi propia inteligencia. Se le olvidó, mis hermanos, una pequeña decisión nos hace tomar el curso de algo que puede cambiar, mis hermanos. De algo que nos puede afectar, no solamente a usted, a mí, a nuestros alrededor, mi familia. Una pequeña mala decisión que yo haga puede afectar a mi familia completa, a mi esposa, mis hijos, mi empleo, mi hermano. Sucede. Entonces miramos en retrospectiva, y decimos, ¿qué pasó? No, ¿qué hacemos? Moisés le pega la piedra, ni Moisés, ni Aarón, ni esa generación va a entrar a la tierra prometida. Pues se quejaron, pero el Señor en su misericordia continuaba. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se ofendió tanto? Porque se llevó la gloria a Moisés. Si Moisés le hubiese hablado de esa piedra, si Moisés hubiese decidido hablarle de esa piedra, la gente iba a decir, oh, eso no fue Moisés, eso tuvo que haber sido Dios. El Señor es tan celoso con eso que le dijo, te amo, eres mi hijo, pero no vas a entrar a ese lugar prometido. Y no entró, mi hermano, esa decisión. Conocemos la historia de Moisés. Conocemos la historia de Abraham. Les voy a dar otro ejemplo, mis hermanos. Entonces, mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Yo creo que lo conocemos. Por nada estés afanoso. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Recordando siempre, mis hermanos, que toda petición, que toda acción, que toda decisión debemos presentársela al Padre. Y yo creo que ya el Señor nos está hablando y diciendo qué decisiones hay que tomar, ¿no?
¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Por qué decisión debo orar? ¿Por qué decisión debo presentarme delante del Padre? Y les quiero hablar ahora de David. El tercer ejemplo. Patriarcas, gente muy importante, gente muy conocida en la Biblia. ¿Quién no conoce la historia de David? ¿Quién no conoce a David y a Goliat? Muy importante, pero ¿quién conoce la historia realmente un poquito antes de David? En el libro Primera y Segunda de Samuel, cuando David era un simple pastor de ovejas, que ni su padre lo quería, que nadie lo quería, que era olvidado, cuando Samuel llega a la casa del padre buscando el próximo rey para ungir, ve a los grandes y dice, debe haber alguien más porque no es este ninguno. Y el padre le dice, oh sí, hay uno chiquito por allá que está atendiendo las ovejas, pero ese no vale nada. Pero el Señor lo había escogido. ¿Y qué había decidido David? David de joven tomaba sus decisiones, mataba osos, mataba leones, buscaba las ovejas que estaban perdidas. Esas son decisiones del diario vivir, decisiones cotidianas, pero que hicieron que el Señor hiciera algo contigo, que hicieron que el Señor te escogiera, que hicieron que el Señor me escogiera, ¿no? Fue ungido. Sucede lo de David y Goliat. Cuando David, mis hermanos, en 2 Samuel 11, cuando David ya era un rey, y quiero que se imaginen a David, si pueden, ya un rey maduro, un rey que había tenido muchas batallas. Quiero que se imaginen, si pueden, a David, ya una persona bastante conocida, ¿no? David mató a sus 10,000 y el otro mató a sus 1,000. Un día, dice la Biblia en 2 Samuel 11, cuando el ejército se supone que esté afuera peleando, dice, David decidió quedarse en su casa. Una decisión. Decidió quedarse en su casa. La Biblia claramente dice en el 2 Samuel 11, en el tiempo en donde los reyes salen con sus ejércitos a pelear. David mandó a Joab, su general, y David no fue. Una decisión. ¿Qué sucede? Esa tarde, posiblemente, David está en la azotea de su casa, en el balcón de su casa, y imagínense, David es el rey, tiene un castillo o algo, no, el rey normalmente vivía en área más elevada y se sabía, así él podía ver a su reinado. Y sucede, mis hermanos, que en ese preciso momento en donde el rey decidió no ir a la guerra, ve a una hermosa mujer en otra azotea. Ve a una mujer, dice la Biblia, de hermoso parecer, y decide mirarla y decide pensar en ella. Eventualmente la llama. ¿Quién le puede decir que no al rey en ese tiempo? Mis hermanos, la decisión de David fue mandar a llamar a esa señora, Betsabé, y estar con ella. Acuérdense de Abraham, que llevó a Abraham a esa situación, ¿no? Encontrarse con la esclava de su esposa. David decide, manda a llamar a esa mujer. Segunda de Samuel 11. Manda a llamar a esa mujer, tráela, que quiero conocerla. Sucede lo que va a suceder y la señora queda embarazada. Ella es casada. David tomó una decisión. Él sabía lo que estaba haciendo. Ella es casada, él es el rey. ¿Qué puede decirle ella? No puede decir que no. El rey sabe lo que estaba haciendo. Todo esto fue premeditado. Recuerden a David maduro, David un hombre de experiencia, David un hombre de guerra. Manda a llamar al esposo de esta señora. ¿Por qué? Porque el ejército está afuera y el esposo de esta señora está afuera, guerreando, Urías. Y dice, manda a llamar a este hombre. La historia muy larga, cortita, trata de hacer que este hombre emborrache, 2 Samuel. Trata de hacer que este hombre se emborrache y que se vaya a acostar con su esposa. Otra decisión mala, para que, bueno, que se piense que la criatura que van a hacer sea de él, ¿no? Y que él pueda liberarse del grave error que ha hecho. El hombre, mi hermano, era más íntegro que el mismo rey. Y dice, no hay manera de que yo vaya allá. Si el ejército está peleando, mis amigos, mis hermanos están peleando, yo no voy para allá. Yo me voy a quedar aquí y mañana me envían. Y David le dice, vete a la casa con tu esposa. Borracho, embriagado. El hombre no lo hace, 2 noches, no lo hace. Eventualmente el rey manda una carta, otra mala decisión, y esta es la peor de todas. El rey le manda una nota, 2 de Samuel 11 y 12. El rey manda una carta al jefe y le dice, a Urías, asegúrate de que se vaya para el frente de la guerra y asegúrate de que se encuentre batalla en ese tiempo. Joab no es ningún bobo, el general no es ningún bobo. Y ya le entiendo lo que está pasando. Sucede la guerra. Muere Urías y, bien interesante, la carta de Joab que le dice al rey, hubo guerra,
hubo pérdida. Entonces cuando el rey se molesta y le dice, ¿por qué? Y él le dice, recuérdate que ahí está Urias también. El rey hace, pipo, ¿y esto qué es? De momento viene un profeta, mi hermano, y le dice, oye, déjame hacerte una historia. Le dice, recuérdese, mi hermano, la decisión, pequeñas decisiones, gran resultado, la decisión de no irte con tu ejército, tal vez lo podemos en tiempo de nosotros, de no estar con mi familia, ¿verdad? La decisión de no irme con mi familia y decidir irme con mis amigos a jugar billar, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Porque él no pensó que iba a llevar a tantos resultados. Le va el profeta Natán y le dice, te quiero hacer una historia. Hay dos hombres. Uno es poderoso, otro no es muy poderoso, y básicamente el poderoso se queda con el ganado del que no es poderoso. ¿Y qué debemos hacer? David dice, hay que matarlo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Tú tomaste la decisión, Natán el profeta, tú tomaste la decisión de usar tu poder, de usar tu derecho para quedarte con la mujer de alguien y decidir matarlo para librarte de este problema. Decisiones, mis hermanos. Esta decisión, mi hermano, causa que comience el reinado a caer. El reinado de David fue un reinado muy importante. Después del reinado de Saúl, que hubo mucho abuso, que hubo muchos problemas, el reinado de David trajo gloria, trajo el arca del pacto, trajo muchísimas cosas a Israel, a este pueblo, y el reinado de David fue uno significativo. Pero hasta este momento, cuando sucedió esto, los hijos de David empiezan a pelear. Uno de los hijos quiere quedarse con el reinado, otro de los hijos abusa de su hermana. Sucedieron cosas, mis hermanos, que tal vez, posiblemente, pudieron haber sido evitadas si una decisión hubiese sido premeditada con calma en la palabra, en la oración. Entonces, mientras continúo, lo que les estoy tratando de decir, mis hermanos, es ¿cómo decidimos? Bueno, la Biblia nos está hablando de cómo decidir. La Biblia nos está diciendo cómo decido yo, cómo ayudo, cómo busco, cómo me educo, cómo lo hago, cómo saco mi tiempo, mis hermanos, todo. Hablamos de la rutina, hablamos del rey Jacobo. Cada cosa pequeña puede ser impactante y tenemos el poder de detenernos y decidir o no decidir y hacer las cosas sin pensar, y los resultados pueden ser catastróficos. Amén. Como cuarto ejemplo, mis hermanos, ya llevamos media hora, como cuarto ejemplo les quiero presentar a Daniel. Mis hermanos, Daniel, y estamos en Daniel 1, el imperio babilonio, el imperio de Nabucodonosor había saqueado a Jerusalén. Habían tomado a este pueblo y se lo llevaron cautivos, pero escogieron, si no han leído la historia, escogieron a unos miembros de la realeza, a unos muchachos. La Biblia piensa que David, o los eruditos piensan que en este tiempo Daniel tenía 17 años. Imagínese usted a los 17 años, ¿ok? Yo quisiera imaginarme a mis niños a los 17 años y haciendo lo que Daniel hizo. La Biblia dice que cuando se fueron a llevarlos para el imperio babilónico, el rey quería que algunos muchachos jóvenes real de sangre azul, de la nobleza, fueran educados por aproximadamente 3 años para que ellos pudieran servir en la corte del rey. Él quería algún tipo de diferencia cultural y él quería traer a algunos muchachos para educarlos, ¿no? Para que comieran, para que aprendieran la cultura, para que aprendieran las diferentes cosas y tal vez él poder usarlos. Daniel fue uno de estos muchachos. Y cuando Daniel estaba en este proceso de educación, Daniel 1.8, dice Daniel 1.8, lo tengo acá, ok. Cuando le dice el jefe de la comisaría, le dice, el rey quiere que ustedes se coman la comida que come el rey. El rey quiere que ustedes tomen el vino que el rey toma, porque él quiere ver qué tipo de reacciones. Y Daniel tomó una decisión, mi hermano, no la más fácil. Recuérdese, estamos hablando de un joven de 17 años, estamos hablando de una persona que, a pesar de que tuvo su educación, tenía que tener mucho miedo, ¿no? Era cautivo. El rey quiere que te comas la comida y Daniel le dice al jefe, mira, señor, una decisión de un niño de 17 años. Y le dice, mira, si nosotros nos comemos esta comida, o si yo me como esta comida, yo no creo que yo vaya a operar bien. ¿Por qué tú no haces algo conmigo? ¿Por qué tú no me das 10 días? Un joven de 10 años, hablándole así al jefe del rey, tomando decisiones, y le dice, ¿por qué tú no me das 10 días a mí? Y tú me dejas comer a mí legumbres y tomar agua.
y estúdiame. Y mira, a ver si yo en 10 días no opero, no me veo mejor y no estoy mejor que los otros que están comiendo esa carne, esa sangre y ese vino. El señor le dice, yo no creo que eso vaya a resultar. El rey es un rey violento, el rey es un rey fuerte y yo creo que eso no va a quedar bien. Daniel le dice, pruébame, mira. Y le dice, ok, mi hermano, después de 10 días, Daniel se veía mejor, de mejor postura, de mejor semblante. Esa fue la primera decisión. Mira, yo hice un estudio de Daniel, luego de ahí, luego que Daniel decide eso, la historia de Daniel, mis hermanos, esa decisión lo pone en un lugar de importancia en el reinado. Daniel se convierte en un jefe de la corte. Daniel se convierte en una persona muy importante. Daniel 1, Nabucodonosor saquea y captura a Israel. En el 8, Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse. Daniel 2, interpreta sueños. En Daniel 5, interpreta escrituras. En Daniel 6, Daniel es acusado ante el rey. Lo tiran al hoyo o al foso de los leones. Pero la decisión de Daniel de voy a creer, voy a tener fe. Cuando el rey lo manda, porque lo truquearon, como dicen en Puerto Rico, lo cogieron de bobo al rey. Algunas de las personas dicen, mira, vamos a ver quién realmente te sigue, vamos a ver quién realmente te adora, y haz este decreto, que el que no te adore y se postre delante de ti, lo vamos a matar. Y Daniel firmó el decreto, pero Daniel oraba 3 veces al día, con visión a su pueblo, a Israel. Y Daniel no dejó de hacer esto. Cuando él firma eso, dice la Biblia, Daniel firma esto en Daniel 6, pero va a su aposento, abre la ventana y se postra delante del Señor. 3 veces al día. Él tenía su decisión sólida. Él sabía lo que iba a hacer, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? El rey con mucha lástima dice, te tienes que ir al foso, te tienes que ir con los leones, porque ya yo lo dije, ya yo firmé. El rey no puede dormir, mi hermano. Tomó una decisión el rey basado en la presión, en el bullying, en la presión social, y dice, pues está bien, llévelo. Y Daniel está ya la noche, pasa la noche con los leones, y el rey no puede dormir porque tenía validez la vida de Daniel, porque Daniel era importante para el rey. Cuando amanece, que dice, cuando raya el alba, el rey sale y le dice, Daniel, ¿es cierto que tu Dios te ha guardado? Y Daniel sale con vida. Mi hermano, el Señor, cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la palabra, basadas en lo que el Señor quiere, el Señor no nos desampara, mi hermano. El Señor te apoya, el Señor sigue, mi hermano. Cuando nosotros decidimos, yo lo voy a hacer porque así me ha dicho el Padre, yo lo voy a hacer porque así es lo correcto, yo lo voy a hacer porque así me dice la Escritura, el Señor te apoya, mi hermano. Y aunque suceda a veces cosas que no las entiendo, sucede a veces cosas que no sé por qué, el Señor te está apoyando. Recuérdate que yo solamente puedo ver lo que está aquí, pero el Padre ve todo. En su tiempo, en su horario, en sus tiempos kairos perfectos. El rey le dice a Daniel, sí, tu Dios es real. Sí, ese Dios es verdad. No era una persona hebrea que creía en el monoteísmo, en un solo Dios. Era una persona completamente mundana y dice, tu Dios es real y vamos a hacer algo. Vamos a coger a esa gente que te culparon y eso, vamos a tirarlos allá al foso ellos. No duraron un segundo. Dice la Biblia que no habían caído al foso cuando ya los leones habían destruido sus huesos. Eso es lo que hace el Señor, y eso es lo que hace una decisión sólida y como base en la palabra. Recuerda, una decisión simple pero con un resultado enorme, mis hermanos. Daniel 7 tiene sueños y decide escribirlo. Les quiero dar el último ejemplo. Jesucristo. ¡Qué decisión! Nosotros hemos crecido con la idea de Jesús. Pero cuando nosotros estudiamos la vida, cuando nosotros estudiamos la realidad de Jesús, es impactante, mi hermano, la decisión de que Dios va a ir, de que Dios va a enviar a su Hijo, de que Dios va a hacer la decisión de que voy a derramar mi sangre, la decisión de que voy a coger a lo que yo soy y lo voy a enviar a un lugar donde no lo van a querer. Una decisión, mi hermano, la más importante de todo. Voy a enviar a mi Hijo a un lugar donde no lo van a querer, en donde lo van a rechazar, y tiene que pasar lo que tiene que pasar.
Efesios 1:7 dice, en quien nosotros tenemos redención por su sangre. Él decidió derramar su sangre. No fue que le dieron opciones, no fue que le dijeron que tú crees. No, sí lo voy a hacer. Fue una decisión, mi hermano. Usted sabe, mi hermano, cuánta gente, cuántos imperios, cuántos libros han tratado de desmentir lo que fue Cristo, lo que es Cristo. Mi hermanos, sigue sucediendo. Hay países en donde la Biblia es rechazada, la Biblia es negada. Hay lugares, hay gente, no hay que ir muy lejos. Hay gente por ahí que se burla. Hay gente por ahí que tú le dices que tú eres cristiano o tú crees en Cristo y se burlan, se ríen. El enemigo usando eso para rechazar la validez de lo que hizo Cristo, de esa decisión tan importante. En Mateo 20:18 dice, el Hijo del Hombre será entregado. Mateo 18, porque ya él sabía que iba a ser entregado, él sabía el proceso, él sabía lo que le iba a tocar. Mis hermanos, normalmente, cuando nosotros estamos tomando decisiones, nosotros sabemos lo que va a pasar. Hay algo aquí. ¿Qué es ese algo? El Espíritu de Dios. Hay algo que te dice, no lo hagas, no te va a funcionar. No lo hagas, te vas a lastimar. No lo hagas, te va a causar problemas con tu esposa. No lo hagas, te va a causar problemas con tu esposo. Piénsalo, medita, espera. Jesús, Mateo 20:18 dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mi hermano, Levítico 17:11 dice, y habrá expiación en el altar para nuestras almas. Expiación en su original es kefar, mi hermano, que quiere decir cubrir, cancelar, perdonar, limpiar, reconciliar. Jesús ya sabía que nos iba a reconciliar, que nos iba a perdonar, que nos iba a limpiar, que nos iba a cubrir. Todo esto fueron decisiones premeditadas. Y cuando decimos, ¿cómo decido? ¿Cómo lo hago? Está aquí, está en la Biblia, está en nuestro manual. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Marcos 14:36 dice, aparta de mí esta copa, mas que se cumpla tu voluntad, no la mía. El Hijo de Dios, pudiendo haber dicho, no para mí, decidió hacerlo, mi hermano. Decidió tomar el camino difícil, el único camino realmente, derramar esa sangre para que nosotros hoy tuviéramos en dónde pararnos firmes y tuviéramos validez. Es nuestra decisión aceptarlo, creerlo y seguirlo. Estamos concluyendo, mi hermano, el tiempo ha pasado ya. Yo quiero preguntarles algo. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Qué decisión falta por tomar en donde no hemos involucrado al Padre? ¿Qué decisión tenemos que hacer que tal vez es una decisión seria? Trabajo, esposa, esposo, novio, novia, me mudo, no me mudo. O decisiones simples como voy a cocinar, voy a hacer esto. ¿Qué decisión nos falta por hacer? Y que no hemos involucrado al Padre todavía. ¿Qué ganamos nosotros, mis hermanos? ¿Qué vamos a ganar nosotros cuando tomamos decisiones educadas y tomamos nuestro tiempo en poder decidir? Lo que vamos a ganar, mis hermanos, es que vamos a estar seguros y sólidos en los resultados, porque va a haber sido una decisión diseñada por el Padre, mis hermanos. Jeff Bezos, el ejecutivo y fundador de Amazon, dijo una vez en una entrevista, los ejecutivos de Amazon son bien pagados o bien recompensados por simplemente tomar una buena decisión a la vez. Jeff Bezos dijo, a mí no me interesa que tomen muchas decisiones al día, 8 o 12 horas al día. Yo necesito que ellos tomen una decisión una vez a la semana, una vez al día, pero una buena decisión, una decisión sólida, una decisión importante. ¿Qué decisiones tenemos pendientes, mis hermanos? Y estoy ya en proceso de cerrar. ¿Qué decisiones tenemos pendientes, mis hermanos? El Señor nos está diciendo algo muy importante. Hay algo que tenemos que decidir. Y esto no se trata de crear algún tipo de culpabilidad o de crearle algún tipo de confusión. No, el Señor nos está diciendo, hay algo que decidir. Yo sé lo que yo tengo que decidir. Yo sé lo que mi esposa y yo estamos en proceso de decidir. ¿Qué tienes tú que decidir? ¿Qué importante tienes tú? ¿Qué decisión importante tienes tú que decidir y que lo has echado a un lado? O no has dicho, Señor, háblame. Dime, decido tal vez seguir a Cristo de una manera auténtica. ¿Hemos decidido eso? Hemos decidido decir, Padre,
domingo tras domingo voy, domingo tras domingo te escucho, pero falta algo. No me he comprometido, no he decidido, quiero hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Falta tal vez decidir amar a mi esposa, a mi esposo, respetarla, honrarla, valorarla, ayudarla. ¿Hemos decidido eso? Me falta decidir tal vez cuidar de mis hijos, darle todo mi tiempo, mi atención, recordando que algún día van a dejar de ser niños y voy a querer rogarle al Padre, me gustaría tenerlos de niño otra vez. La decisión es ahora, mis hermanos. Es ahora. Me falta tal vez decidir ser responsable en mi trabajo, agradecido con el Padre por el trabajo, por el sustento de mi familia, créanlo o no. Estas son decisiones bastante simples, porque hay decisiones de vida o muerte. Hay decisiones que si dejamos que la sociedad decida por nosotros, ahora tenemos problemas de identidad de género. Ahora tenemos problemas en las escuelas en donde se llevan a los niños y le hablan de diferentes cosas y los padres nunca se enteran cuando vienen a ver, porque la iglesia que ha decidido. ¿Qué hemos decidido nosotros? Decido no mentir más. Decido soltar mi voluntad y seguir la voluntad de Cristo. Todo esto son decisiones, porque estas cosas no van a pasar de manera automática. Yo no decidí, voy a vender camiones hoy, no. Yo tuve que pasar un proceso, licencia de camiones, hacer diferentes cosas. Yo no decidí, mira, hoy voy a tocar el piano. No, yo tuve que aprender a tocar el piano. Yo no decidí, le dije, vamos a casarnos. No, tuvimos un proceso de conocernos. Todo esto fueron decisiones pequeñas que llevaron a un gran resultado. Nosotros no decidimos dejar a los niños solos en la casa, decidimos traerlos a este lugar con esta familia para que sean educados. Son decisiones que tenemos que tomar y el Señor nos está diciendo, ¿qué decides? ¿Qué decides? ¿Sí? ¿No? Tal vez. El Señor odia el tal vez. Entonces, para concluir, yo quiero orar. Yo quiero presentarle al Señor este tiempo. Y yo quiero orar por nosotros, mis hermanos, para las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Si ustedes me acompañan de pie, mis hermanos. Si no les molesta y si pueden hacerlo. Porque hay decisiones que tomar, mis hermanos. Porque hay decisiones que decir sí o no, porque hay relaciones que terminar, hay relaciones que comenzar, porque hay trabajo que dejar, hay cosas que hacer y yo quiero, si ustedes pueden, que inclinen su rostro y que pensemos en esas decisiones. Los dejo, no los dejo, voy, no voy, me quedo, hablo, me callo, sigo, lo compro, no lo compro. Te sigo, Cristo, me comprometo contigo, reconozco que si no me comprometo pueden haber resultados muy difíciles. Le hablo a mi hijo, le pido perdón a mi hija, le pido perdón a mi madre, a mi padre. Son decisiones difíciles, pero no se pueden dejar al olvido, no se pueden dejar de tomar esas decisiones porque pueden ser los resultados de vida o muerte. Padre, yo te doy gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo. Y gracias, mi Señor amado, por tu palabra que es clara. Sí, mi Dios. Tu palabra no trae confusión, mi Dios. Tu palabra trae vida y vida en abundancia, mi Dios. Tu palabra, mi Señor amado, me limpia, me ayuda, es mi manual, es mi guía. Yo te pido, mi Señor amado, por un pueblo presente aquí. Yo te pido por mí, por mi familia, mi esposa, mis hijos, mi padre, mis hermanos. Tenemos que decidir, mi Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que decidir sí o no, porque una simple decisión trae un gran resultado, pero ¿cómo lo hago, Padre? Te necesito a ti. No puedo decidir sin ti. No puedo seguir haciéndolo sin ti porque el resultado ya no me funciona. El resultado me ha traído muchos problemas. Problemas por no tomar mi tiempo y decidir basado en la palabra. Yo te pido que mires el corazón de cada uno de mis hermanos, que mires el espíritu de cada uno de mis hermanos y que tú los ayudes a decidir, mi Señor amado, qué tienen que decidir, qué falta. Yo te pido, Señor, que nos ilumines, que nos hables y que sea más claro que el agua, Padre. Que nuestro proceso sea claro. No queremos tener confusiones en nuestro tiempo de decidir. Dios. Me voy, me quedo, trabajo, no trabajo, continúo, me detengo, amo o no amo. Yo te pido, mi Señor amado, que esta palabra, Padre Santo,
Haga casa en nuestros espíritus, en nuestros corazones, y que nos ayudes a que cada momento, en cada tiempo, tenemos la oportunidad de tomar una buena decisión. Mira lo que le costó a Cristo, mi Señor amado. Es importante tomarnos nuestro tiempo y no tomar nuestras decisiones y ser responsables, porque nosotros, padres, seremos los únicos que vamos a dar cuenta por las consecuencias. A pesar de que mi medio ambiente va a ser afectado, yo tengo que dar cara por mis consecuencias. Yo quiero tomar buenas decisiones, Padre. Yo te quiero dar las gracias, Padre Santo, por este tiempo, y ayúdanos, Padre Santo, a aclarar todo. Sin duda, mi Señor amado.